vamos a empezar nuestro live de hoy. Ya esto ya es una ¿qué será? Una rutina, un protocolo, algo que a mí me encanta y es tener al doctor Riveros aquí conmigo, nuestro gastroenterólogo de cabecera. Muchas gracias. A ti muchas gracias como siempre por la invitación. No, yo sé que las mamás disfrutan todo esto, sobre todo ese tema de comida, de alimentación y todo es algo que nos apasiona y de los cuales tenemos muchas dudas. Hoy vamos a hablar acerca de la alergia alimentaria. Entonces, nada, vamos a esperar un poquito a ver cuántas personitas se van conectando. Bueno, ya tenemos varias personas conectaditas. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer entonces es ir contestando todas esas dudas o todas esas preguntas que nos hicieron o nos fueron dejando en nuestras redes sociales. Entonces, nuestro tema de hoy, alergia alimentaria. Bueno, doctor, ¿listo para el examen? De una. Estamos listos. Listo, muy bien. Entonces, a ver, empecemos. Dice, Dayani 15 nos preguntó, perdón. Dayani 15 nos preguntó, los alérgicos a la lactosa, ¿qué alimentos se deben prevenir en la dieta complementaria? De pronto es importante saber, ¿hay alérgicos a la lactosa? La respuesta es no. Siempre ha habido un error en el concepto y es cuando tú te refieres a alergia, deberías hablar de alergia a la proteína de leche de vaca y es diferente a la intolerancia a la lactosa. Regularmente en niños, sobre todo en niños chiquitos, antes de los 6 meses, es poco frecuente ver intolerancias a la lactosa. Ellos lo pueden tener por inmadurez, pero no como nos pasa a nosotros los adultos, que porque vamos envejeciendo y nos vamos volviendo intolerantes. Entonces el concepto es diferente. Si hablamos de alergia, es alergia a la lactosa. Quiero hacer una aclaración antes de que sigamos, y es que esta es la visión de la, vamos a hablar de alergia alimentaria como la visión del gastroenterólogo pediatra, porque también puede haber la visión puede ser la visión del alergólogo pediatra, que puede de pronto diferir un poco, pero sobre todo nos vamos a enfocar mucho en lo que les pasa, sobre todo a los niños pequeños, donde regularmente se presentan las alergias. Ok, entonces una alergia es a la proteína de la leche y una intolerancia a la lactosa. Correcto. Entonces, si ella nos pregunta un poquito, teniendo en cuenta de pronto, entonces si su bebé tiene alergia a la proteína de la leche, y he visto varias preguntas de eso, ¿qué alimentos debe evitar? Si tiene alergia a la leche, pues obviamente debe restringir absolutamente cuanta cosa haya con lácteos. Y ahí hago la primera invitación y es, nosotros como médicos solemos hacer recomendaciones nutricionales. Entonces, y hoy por decir, hoy les decía a las mamás de mis pacientes, hoy fue día de alergia, yo no sé por qué. Entonces yo les decía, uno como médico no se puede echar la soga al cuello con ese tipo de pacientes, ¿sí? Porque si no se vuelve muy difícil lograr una adherencia en el tratamiento de los pacientes. Entonces yo siempre les digo, yo te puedo decir lo que debe restringir, pero siempre tienen que acompañarse con su nutricionista para que ella les haga los ajustes nutricionales que se requieran para ese manejo, no solo para la alergia a la leche, sino para otros alimentos, de tal forma que logremos un buen manejo nutricional, que ese es el objetivo fundamental de todo esto, que los niños en realidad, si bien se restringen de algunas cosas, puedan seguir consumiendo los otros alimentos y tengamos un balance en la alimentación. Entonces, en este caso, pues lácteos, derivados, cuanta cosa haya con leche, y siempre hay que revisar las etiquetas de los alimentos, ¿sí? Porque pueden haber alimentos que dicen, este alimento puede contener trazas de leche, este alimento está preparado en una fábrica que contiene leche, y los papás a veces no se percatan de la lectura de las etiquetas, que eso puede ser un tema después para que hablemos, pero hay que revisar eso. Incluso hay situaciones, sobre todo en los alérgicos a la leche, con los pañitos húmedos. Hay pañitos húmedos que vienen enriquecidos con leche. No vamos a hablar de marcas, pero pues ahí sí es la invitación para que las mamás revisen las etiquetas de los pañitos húmedos. Inclusive la crema, las cremas, las que uno se hidrata. hay que revisar las cremas, porque muchas cremas vienen enriquecidas con leche, los shampoos, una cantidad de cosas, porque para nosotros la piel es una mucosa y a través de la mucosa se absorben muchas cosas, y puede ser que te llegue a ti, Jessica, un paciente, doctora, pero sigo con la dieta de la alergia y el niño sigue sangrando. ¿Qué será? Cuando, oh sorpresa, te dice que se puede cambiar el pañal aquí,
y saca los pañitos húmedos y tú dices, ahí está el problema. Ok. ¿Ok? O de pronto, también de pronto, la mamá restringe todo, pero el resto de la familia no. Cocinan, y entonces pican ahí con el mismo cuchillo en la tablita, ahí quedan los residuos de leche. Pareciera muy loco y muy exagerado, y yo siempre les digo a los papás, no pasen por locos, o sea, tranquilos, siéntanse tranquilos con los demás, con los abuelos, con los tíos, pero hay que decirles que sí, toca separar unas aparte, los utensilios, por decir, de preparación, cuando es la mamá quien hace la restricción, tiene que saber aparte del papá o de los otros hijos porque se pueden contaminar y esas trazas que pueden generar síntomas. O en los niños que ya tienen más de 6 meses que vienen siendo alimentados pues con otros alimentos, claramente tiene que restringirse, ir aparte, dejar un espacio chiquitico en la cocina donde ahí se preparen los alimentos. Si es por decir un papá, y como les digo, no hay que pasar por exagerados, porque es que así debe ser la dieta, ¿sí? La abuela o el papá se comió un pedazo de queso, ¿sí? O a su hijo, le va a dar un beso. Recuerden que también puede haber contacto cruzado porque igual la piel va a generar ese tipo de reacciones. Entonces, oiga, el niño se brotó. ¿Qué fue que se brotó? Oiga, le dio el beso, el papá se acabó de comer el pedazo de queso, se tomó un yogur y lo brotó. Bueno, vea pues, ¿sí? Muy en detalle, muy bien. Carolita 0227 nos pregunta algo, bueno, más o menos parecido. Dice, parecido a esto, no al tema. Digamos, ¿hay algún tip para diferenciar un brote por alergia o uno por calor? Pues claramente en esos casos eres tú quien se va a dar cuenta de eso. Tú dices, oiga, comenzó a sudar, el niño se brotó, oiga, yo le di este alimento y el niño comenzó a hacer brote. Entonces es cuestión de que tú observes y vigiles cómo se van desenvolviendo, se van presentando los síntomas. Regularmente tú eres la que se va a dar cuenta si definitivamente es por calor o si es porque tú estás comiendo algo o porque le estás dando algo a tu hijo que genera reacciones alérgicas. Muy bien, muy bien. Carolita 0227, buen día. ¿Cómo puedo saber si mi bebé de 3 meses algo de lo que yo coma le está produciendo alergia o le está haciendo daño? Normalmente hay que evaluar los síntomas y esa es otra cosa que pues tiene que estar muy pendientes. Ahorita yo pienso que tenemos muchos niños alérgicos, pero tampoco podemos irnos al extremo donde todo lo que tienen los niños ahora es alergia y no es así. Entonces, ¿qué puede ser alergia? Ese niño que tiene síntomas de reflujo persistente, que eso ya lo hablamos en el live de reflujo, que uno dice, ese niño que no mejora, piensen que ese reflujo puede ser por alergia alimentaria, sobre todo alergia a la proteína de leche de vaca. Ese niño que está haciendo diarreas, ¿sí? Que tú dices, tiene 3 meses y yo le veo diarrea, yo le veo moco en las deposiciones o yo le veo sangre en las deposiciones. Eso es un signo tal vez fundamental, un síntoma claro en los niños chiquitos. Ese niño que está además haciendo diarrea pero que se le viene quemando la cola constantemente, pilas que puede ser alergia. Ese niño que tiene reacciones en la piel, que se brota, pero además que se brota hace manifestaciones respiratorias o que tiene absolutamente todos los síntomas al mismo tiempo, ¿sí? No ese niño que no quiere comer, puede ser que haga algún rechazo, pero hay que mirar el contexto de cada uno, pero esos son como a grosso modo los síntomas más frecuentes asociados a alergia. Muy bien. Eli Vego nos dice, hola, mi bebé tiene 2 meses y nos dijeron que tiene intolerancia, ¿no? Alergia a la proteína de la leche. ¿Cómo puedo determinar si es intolerancia o alergia? Es alergia. Probablemente es alergia, entonces ahí siempre el tratamiento, las restricciones, siempre los invito a que sean pues con acompañamiento de un médico y el médico con una nutricionista. Entonces en esos casos, como les digo, siempre hay que hacer una prueba de restricción. No es que se queden toda la vida restringiendo por sospecha, no. Ustedes tienen que estar obviamente haciendo seguimiento con su médico y mirando qué pasa. Si uno dice, oiga, restringí la leche, ¿mejoraron o no mejoraron los síntomas? ¿No mejoraron? Probablemente no es alergia, probablemente es otra situación completamente distinta. Pero hay que estar revisando cómo son las intervenciones que uno como médico hace. Ahora, hay otra cosa, Jessica, que sí es un llamado de atención, no solo a los papás, porque como les digo, uno tiene que hacer buen uso de las redes sociales, porque ahorita muchas mamás están haciendo restricciones alimentarias, incluso
sin que el niño haya nacido. O sea, mamás que están en embarazo y ya están haciendo dietas. O yo quiero que mi hijo no tenga alergias, entonces de entrada lo estoy lactando y por si las moscas restrinjo. Ese tipo de cosas no se pueden hacer, primero porque ponemos en riesgo el estado nutricional de la mamá, ¿sí? Y si está lactando, pues la calidad y la cantidad de la leche pueden disminuirse. O si el niño no tiene nada, pues ¿para qué lo vamos a restringir? Es diferente a que ya hayan manifestaciones clínicas. Entonces, pilas con eso. Y también obviamente es una recomendación muy cordial para los colegas, para los médicos, para que tampoco hagan ese tipo de recomendaciones en niños que no tienen absolutamente ningún síntoma. Y eso es muy importante, porque aparte de mamás, allá del otro lado sé que hay muchos médicos, hay muchos pediatras, hay muchas colegas que nos están siguiendo, ¿cierto? Sí. Listo. Ale-al-piso Andrape nos dice, mi bebé tiene 6 meses, le di una marca de cereal y se brotó. El pediatra le dice que es alergia al gluten. ¿Por qué se da? ¿Es posible que presente alergia a otros alimentos? Uno en realidad puede hacer alergia a cualquier alimento, Lo que pasa es que nosotros hablamos de los 6 más, que son como el grupo grande de alimentos donde está casi más del 90% de los niños que hacen alergia. Entonces, además de la leche tenemos alergia al huevo, ¿sí? Además del huevo podemos tener alergia al gluten, como tú lo estás diciendo. Entonces podemos hacer reacciones alérgicas al trigo, dentro del gluten está el trigo, hay alimentos con avena que están contaminados también con gluten, el centeno, la cebada, eso hace parte del gluten. Podemos tener alergia a los frutos secos, ¿sí? En nuestro país no es muy frecuente, pero sí por decir en niños que por decir viven en Estados Unidos o que viven en Europa es muy frecuente los frutos secos. Cada vez más estamos viendo, pero no es tan frecuente en nuestro país, pero hay que tenerlo muy en cuenta. Tenemos que tener en cuenta alergia a pescados y mariscos, ¿sí? Cerdo y embutidos, hay que tener mucho cuidado con eso, porque además recuerden que tienen muchos preservantes, tienen muchas sustancias artificiales que pueden generar no solo las reacciones alérgicas, sino otro tipo de enfermedades inmunológicas. Puede haber alergia a los frutos rojos, ¿sí? Fresas, mora, y ahí estamos casi abarcando más del 90% de las alergias en los niños. A veces puede pasar que, por decir, en el caso que cuando tú inicias una alimentación complementaria y tú le dices a la mamá, oye, arranca aguacate, y te llama y te dice, doctora, se brotó con el aguacate. Eso puede suceder. Sí, con cualquier cosa. Eso hace parte. La única manera es probando los alimentos y viendo qué pasa. Muy bien. Anamsa nos pregunta, cuando mi bebé empezó la alimentación complementaria, le di 3 días sandía, pero al segundo día noté lo que estábamos hablando, que se empezó a brotar por todo el cuerpo. Ahora tiene 17 meses, no nos dijo la edad inicial, pero bueno, recién chiquitita. ¿Puedo volver a intentar darle sandía de nuevo? Claro que sí, ahí si tú dices ya pasó un tiempo prudencial, la única manera de volver a saber si definitivamente sigo siendo alérgico o no a ese alimento es volviéndolo a probar. Hay que retarlo. Obviamente, como les digo, esos retos o esas exposiciones, dependiendo de la gravedad de los síntomas, uno los puede hacer de pronto en la casa o los puede hacer regularmente con acompañamiento del médico, porque hay reacciones que son muy severas. Ese niño que hace un choque anafiláctico, ¿sí? Ese niño que se le cierra aquí la tráquea, o que se hincha, o que comienza con dificultad respiratoria, pues obviamente ahí sí no existe la mínima posibilidad que lo reten en la casa, ¿sí? Como mínimo, aunque sea que esté ahí en la salita de espera de tu consultorio y que tú lo puedas vigilar para saber cómo debe reaccionar, y pues obviamente que uno tenga las medidas del caso para saber cómo reaccionar frente a ese tipo de situaciones. Ya si son obviamente reacciones como tú dices, se brotó, pues probablemente puedes hacer el reto en la casa y no va a pasar nada, pero cuando son reacciones muy severas, siempre tiene que ser acompañadas por parte del médico. Mariana 930910 nos dice, mi hija de 2 años no puede consumir lácteos porque es alérgica. Pregunta, ¿la leche de almendras le puede servir como fuente de calcio? Esas son modas que yo pienso que, a mi gusto, sobre todo cuando hablamos de niños, sí pueden incomodar, sobre todo desde el punto de vista nutricional. Ahorita estamos en el boom de la leche de almendras, de las bebidas de arroz. Eso en realidad no son leche, son bebidas. Arroz, coco, almendras, otro tipo de bebidas que puede ser que no generen ninguna reacción. La mamá dice,
pero yo le doy esa bebida y no hace ninguna reacción. Perfecto, hasta ahí está muy bien. Pero nutricionalmente sí puede afectar. Cuando yo les hago entrenamiento a los médicos, cuando me invitan a dar conferencias de alergia, yo les muestro un cuadrito y hacemos una comparación y se van a dar cuenta que el aporte de calcio puede ser muy parecido al aporte de la leche de vaca, pero el aporte de proteínas, de carbohidratos o de grasas ni siquiera alcanzamos la quinta parte respecto comparativamente con lo que puede ser leche de vaca. Entonces, mucho ojo porque podemos generar o condicionar deficiencias nutricionales en esos niños. Y sobre todo que hay algunos otros alimentos que pueden contener calcio. Claro. Entonces la espinaca, la selga, los frutos secos. Ahí siempre, como les digo, hay que balancear y siempre acompañarse con la nutricionista porque ellos van a ser como nuestro gancho, nuestro apoyo para que la dieta se haga de una manera adecuada. Ok. Vibri Carolina nos dice, ¿la alergia a la lactosa, alergia a la proteína, desaparece con el tiempo? ¿A qué edad más o menos? Es muy difícil hablar de números, pero si tú tienes un niño que tiene una alergia a la proteína de leche de vaca, de 10 niños que tienen alergia a la proteína de leche de vaca, menores de un año, el 50-60% logran salir de la alergia durante el primer año de vida, o sea, los 12 meses. Y eso es muy importante, sobre todo no crearles falsas expectativas a los papás. Porque si no, todos van a pensar que al año tú los retas y resulta que no. Entonces de pronto van a llegar como que doctora, pero otra vez volvió a sangrar. Eso probablemente podía suceder. De 10, 5 a 6. De esos 10 que arrancaron, a los 2 años, 7 u 8 ya lo han logrado. Y de esos 10 que arrancaron, a los 5 años, casi el 100%. O sea, podríamos, incluso de acuerdo a la severidad de los síntomas, poder tener niños que sigan con alergias alimentarias, sobre todo a la leche, hasta los 5 años y que tengamos que hacer ese tipo de restricciones. Y eso es válido y eso es esperable para ustedes como papás. Ok. Pati Núñez Urbina nos dice, ¿cuáles son los síntomas para hacer que un recién nacido es alérgico a la proteína de la leche de vaca? Ya lo dijimos, pero ya lo dijimos, pero importante. Sangrado en las deposiciones, diarreas, ¿sí? O sea, que arranque, además de tener diarrea, a quemársele la cola, a brotársele la piel, ¿sí? A tener síntomas respiratorios, a no crecer, a dejar de comer, ese niño que tiene reflujo persistente, esos pueden ser síntomas asociados a alergia a la proteína de leche de vaca en este caso. Ok, nos pregunta Diana C. Molina algo de tema de estreñimiento, ya lo habíamos tocado en un live anterior, recuerda que la mayoría de estos lives están quedando grabados, guardados en mi canal de YouTube, Armenina R, tal cual, entonces los puedes revisar una y otra vez y ahí si no estoy mal está el de estreñimiento para que lo puedas ver. Pero aclarando también, sobre todo, el estreñimiento puede ser una causa de alergia. Ok. ¿Sí? O sea, es un porcentaje muy bajo. Definiendo estreñimiento como estreñimiento. Exactamente, como deposiciones duras. Sí es. Pero hay un porcentaje de niños que pueden tener dentro de sus manifestaciones de alergia estreñimiento. Entonces ahí ya hay que entrar y hablar con el médico y mirar de pronto si eso puede estar correlacionado con los síntomas que tiene tu hijo en este momento. Muy bien. Maril Sánchez Cardona nos dice, mi bebé de 2 meses y medio se alimenta con leche materna y esporádicamente con fórmula. Presenta algunas partes del cuerpo, orejas, cejas, espalda, cabeza, como si estuviera como descaspando. El pediatra le dijo que su alergia a la piel se debe a algunos alimentos que ella consume y a la leche de fórmula. ¿Qué tan cierto puede ser ese diagnóstico? Totalmente cierto. Debes creerle a tu pediatra. Sí, hay que creerle. Si él te dice, obviamente hay que revisar y tú probablemente más que nadie puedes llegar a saber qué tipo de alimentos o cuáles alimentos son los que de pronto están generando alguna reacción, y claramente hay fórmulas, pues las fórmulas pueden generar también un poco más de reacción alérgica versus la leche materna. Eso los médicos lo sabemos, entonces hay que tener mucho cuidado, porque si obviamente tú ves que es la fórmula la que está generando eso, pues tendrás que consultar con tu médico y definir cuál fórmula, en este caso pues una fórmula hipoalergénica es la que más se va a adaptar para manejar este tipo de situaciones. Ok, Paola Gil 16 dice, mi hijo de 3 años y 7 meses cuando come pescado de cualquier clase le da diarrea y la última vez que le di se brotó como quemaduras.
le salió como si fuera un salpullido en la cara. ¿Qué debe hacer? Suspenderlo. Hay que suspenderlo. Siempre por decir, yo les digo a los papás y es, doctor, me dicen, pero es que yo veo que cuando le doy carne o le doy pescado se brotan. Pues la solución es muy fácil. Elimine ese alimento que tú ves que genera ese tipo de reacciones. No te pongas a estarlo dando porque pues obviamente va a generar, probablemente puede generar una reacción mucho mayor, mucho más severa, de pronto un choque anafiláctico, una reacción mucho más severa y termines con el niño hospitalizado. Entonces ahí lo que hay que hacer es restringir, eliminar ese alimento, pero siempre consultar con el médico o hablar con el nutricionista para que te diga, bueno, quito el pescado, quito la carne, ¿con qué lo puedo reemplazar? Que para quitar el pescado, bueno, podemos reemplazarlo con carne, con pollo, con proteína de origen con vegetal, huevo también. un huevo, obviamente si no es al rico al huevo, con leguminosas, frijol, lenteja, garbanzo, arveja, son muy buenas fuentes de proteína. Ok. Seafit nos dice, mi bebé tiene 2 meses, cuando tenía 20 días empezó con síntomas de alergia. Ella pregunta específicamente si hay algún examen que se le pueda hacer y le diga, es alérgico a tal cosa. Tenemos una dificultad y es en niños pequeños, la probabilidad que las pruebas de alergia que tenemos disponibles salgan positivas es muy bajo. Se sabe que a mayor edad, mayor probabilidad en niños pequeños, por eso es que regularmente en niños menores de 6 meses casi nunca tomamos pruebas porque la mayoría salen negativas. Y el hecho que las pruebas salgan negativas igual no termina excluyendo esa situación. Entonces ahí es donde está un poco la dificultad, salvo que de pronto ustedes logren identificar cuál o cuáles alimentos son los que de pronto se administran, se expone y hacen manifestaciones. Hay niños que de pronto más grandes uno dice, oiga, está haciendo un cuadro importante de dermatitis, está haciendo este otro síntoma, ahí probablemente las pruebas pueden servir, pero en niños pequeños casi no tienen mucha utilidad. Tatios24 nos dice, su niño tiene 3 años y medio y tiene autismo. Todavía no controla esfínteres y no hace el bolo fecal acorde a la edad. En la actualidad, hace como un mes le está dando leche sin lactosa y ya no le demanda yogur a la guardería y ha mejorado un poco su digestión. Quisiera saber qué más puede hacer o a qué especialista consultar. En ese caso, recuerden que el niño, por decir un niño con un espectro autista, como es el caso de pronto de tu hijo, ahí pueden haber algunas excepciones al caso frente al manejo nutricional. Se ha hablado mucho de restringir lácteos, se ha hablado mucho de restringir el gluten en niños con espectro autista. Todavía no hay nada confirmado, pero si hay mamás como en el caso tuyo que tú dices, yo le restringo y mejoran, pues claramente si tú ves que eso pasa, pues obviamente hay que hacer una restricción, pero siempre con acompañamiento de un pediatra y sobre todo con una persona que sepa de nutrición clínica en estos casos, porque a veces las deficiencias nutricionales son bastante altas si no balanceamos la alimentación en esos casos. Bien, vamos acá ahora un poquito, tenemos bastantes mamitas conectadas en este momento. A ver, dice Julia Estrada Díaz, doctora, ¿qué puedo hacer? Mi bebé tiene 1 año y medio pero presenta manchas en la piel. Me dice el pediatra que es una alergia a los conservantes y su dermatóloga me dice que es una dermatitis atópica. En el tema de brotes en la piel, hicimos ya un live de dermatitis atópica. Sí. Pues yo siempre les digo, los brotes son como las brujas, toca verlos para poder decirle específicamente si es una dermatitis atópica o es algo diferente. De acuerdo. ¿Sí? Hay que revisar eso, las manifestaciones pueden ser variadas y obviamente la piel es una de las reacciones de las lesiones o los compromisos que más afecta por alergia. Entonces hay que revisar claramente si es una dermatitis atópica sola o si está asociada a alergias a algún alimento. Bien, Julie PFC nos dice, si una alergia se supera al comprobado con examen de sangre, o sea, si se comprobó, ¿más adelante se puede manifestar nuevamente la alergia? Probablemente sí, por eso es que hay que estar vigilando si ese niño vuelve a hacer manifestaciones, porque tú puedes decir, ya lo liberé de la leche, ya lo tolera, pero resulta que pasó 1 año y el niño hizo un cuadro de una gastroenteritis, hizo fiebre, un cuadro de vómito severo, un cuadro de diarrea severa, y después por su alteración en las defensas se volvió de pronto a gatillar o una alergia a la leche, por decir,
o una alergia a algún otro alimento. Uno en cualquier momento de su vida puede generar reacciones alérgicas a cualquier alimento. Ok. Dice Juana Luna, ¿una alergia alimentaria puede provocar fiebre? En muchas manifestaciones, en algunos casos, sí, pero sobre todo cuando están asociados con otro tipo de reacciones un poco más severas, ¿sí? Sobre todo ese niño que hace hinchazón severa de la cara, dificultades respiratorias, choque anafiláctico, puede suceder que tenga fiebre, pero no solo la fiebre como síntoma único de alergia. Ok, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Repasemos acá estas preguntas. Adriana Robles en el 9 nos dice, tengo 3 preguntas. ¿Mi bebé puede ser alérgica a la uva, ya que tiene 7 meses, comió una y le salió un brotecito en la frente? Sí. Puede suceder, claro que sí. Perfectamente. 2. ¿Es mito que para probar si un bebé es alérgico a un alimento se puede frotar en una parte del cuerpo a ver la reacción? Normalmente en algunas ocasiones, sobre todo cuando son reacciones muy severas, que ya sabemos que el niño es alérgico a ese alimento, siempre arrancamos con los retos exponiéndolo en la piel a ver qué pasa. Entonces, por decir, tenemos un niño que tiene una alergia muy severa a la leche, que arrancamos, le ponemos unas goticas en la piel y vemos qué sucede. Si pasan 30 minutos y uno dice, no hubo ninguna reacción, ahí sí puedo comenzar a darle cantidades muy pequeñas de leche, ya directamente para que se las tome y ver qué pasa. Pero sí puede generar que hayan reacciones simples y llanamente por el contacto con la piel. Con la roce. ¿Y qué alimentos se deben evitar antes del año? En este momento. En este momento, leche de vaca, que eso ya cuando hicimos la charla de alimentación complementaria, que tú ya la reforzaste hace poco, leche de vaca, leche de vaca entera y derivados. Y en realidad los demás alimentos, no. Que eso también suele pasar que uno dice, para evitar reacciones alérgicas no le doy huevo, no le doy pescado, no le doy frutos rojos, no le doy cítricos. No, eso definitivamente, y eso ya lo aclaramos en las charlas anteriores como tú habías comentado, hay que probarlo y hay que retarlo y hay que exponerlo a ver si definitivamente hace reacciones o no a esos otros alimentos que antes estaban tachados como claramente muy alergénicos. Carito 06-17 nos dice, mi hija de 1 año y medio no puede comer huevo porque le da vómito y diarrea. ¿Eso quiere decir que es alérgica? Probablemente sí, por las manifestaciones que tú estás comentando, pero hay que consultar. Tifa-Ganes nos dice, ¿cómo puedo diferenciar o saber si está pasando solo por una inmadurez intestinal o sea alguna alergia a la proteína de la leche o algo? Normalmente muchos niños, sobre todo los lactantes, pueden desencadenar síntomas de alergia simple y llanamente por inmadurez gastrointestinal, sobre todo los niños que nacen prematuros, ¿sí? Tienen mayor riesgo porque obviamente su sistema inmunológico, su sistema digestivo todavía no está adecuadamente madurado, entonces hay más predisposición alérgica en esos casos. Y también hay predisposición alérgica a los hijos de madres que nacen por cesárea, que eso también es muy importante tenerlo presente, ¿sí? Y es una invitación obviamente muy respetuosa porque pues muchas de las mamás deciden la vía del parto, ¿sí? Pero hay otras que son por indicación médica. O sea, si el médico te dice, oiga, toca hacerlo porque viene sentado, porque la pelvis es cerrada, es otro cuento diferente a que ustedes como mamás tomen la decisión, porque esos niños que nacen por cesárea tienen mayor riesgo de alergias porque la vagina tiene probióticos y cuando pasan por el canal vaginal se impregnan de probióticos y es un mecanismo protector frente a las alergias, a diferencia del que nace por cesárea, pues que cuál probiótico va a haber con la incisión del ginecólogo, la manipulación con el guante, obviamente ahí se pierde o se altera la flora intestinal en esos casos. Tifa Ganes dice, mi bebé de 5 meses y medio hace popis con sangre y moco desde los 15 días de nacido. Esto es debido a una alergia, me imagino. Ya dejé los lácteos y todo alimento, comí pescado, huevo, frutos rojos y ácidos y también los cereales. Se le vio mejoría, pero aún hace sangre y moco. Ya muy poco a comparación de antes y dejó las flatulencias. También cambié las ollas. Todo lo que comes aparte, todavía no empieza la alimentación, ¿cómo la puedo iniciar?
Solo le han sacado un coproscópico y sale sangre oculta, sin paraclínicos y sangre para mirar anemia. Se le ha dado una fórmula extensamente hidrolizada, pero no la recibe. Yo creo que es una situación un poco difícil, sobre todo por el manejo que le has dado y que no ha mejorado. Entonces, en esos casos, sí, una recomendación importante y es, ahí sí yo creo que toca consultar con un gastroenterólogo pediatra, porque pues vamos a tener que hacer otro tipo de ajustes desde el punto de vista nutricional para definir si tenemos que hacer otro tipo de restricciones en tu dieta o si de pronto tuviéramos que utilizar otra fórmula distinta a la que estás manejando en este momento. Belita C. Monroy nos dice, mi bebé es alérgico a la proteína y al huevo. Tiene casi 9 meses y el único síntoma sospechoso es que está bajito de peso. Ya ha visitado varios especialistas, endocrinos y todo le sale bien. ¿Qué hacer con estas alergias? Pues mantener la restricción y hacer acompañamiento con el médico para mirar a ver si hay alguna otra razón por la cual de pronto tu hijo no esté creciendo adecuadamente, si es solo por las alergias o si de pronto hay alguna otra condición que también puede generar claramente falla en el crecimiento en esos niños. Pero tal vez si ya tiene un diagnóstico de alergia a la leche del huevo confirmado, lo primero que hay que revisar es si la dieta se está haciendo de una manera adecuada, porque puede ser que de pronto se esté exponiendo y eso esté limitando también una ganancia adecuada en el peso y en la talla. Revisar a tu bebé hay que muy revisar bien. Esa parte. Miller Laya Gutiérrez nos dice, ¿la sandía a qué edad se puede dar a los bebés y la uva? Desde los 6 meses de vida, sin problema. Hay otra inquietud que por decir, a mí me hacen muchas preguntas, y es el niño que tiene alergia al huevo y las vacunas. Ah, sí, eso es importante porque Sí, entonces le dicen, no se de puede acuerdo. vacunar, las vacunas del Entonces, año, no se puede. Desafortunadamente tú no nos pudiste acompañar, pero hace 15 días fue el Congreso de Gastroenterología Pediátrica y hablamos solo de alergias, y ese fue un tema y era alergia y vacunas. Y la respuesta a esa pregunta, pues no la han hecho, pero yo creo que eso es una pregunta top porque siempre la preguntan en la consulta y es, si tiene alergia al huevo, no hay ningún problema con la vacunación. Tú puedes colocar triple viral, puedes colocar influenza, puedes colocar fiebre amarilla y no pasa absolutamente nada. Entonces, siéntanse tranquilos y seguros y sobre todo para que no se vaya a retrasar el esquema de vacunación por el riesgo o por la preocupación o por el miedo que de pronto haya alguna reacción alérgica a las vacunas. Hay que vacunarlos, no hay ningún problema. Sí, cuando a mí me hacen esa pregunta acá, pues yo que vacuno, me hacen la pregunta y le digo, bueno, si queremos tener alguna precaución de verdad, tu hijo vacunes en un centro pequeño, llévatelo a una clínica donde haya vacunación y allá lo pueden vacunar sin problema, donde pueda estar vigilado, pero se puede vacunar. Pero se puede vacunar sin ningún inconveniente, no hay riesgo con la vacunación, sobre todo con la alergia al huevo, que es el riesgo mayor en esos pacientes. Ok, dice Ale Suárez Pineda, tengo una bebé de 3 meses, desde sus 15 días de nacida presentó estreñimiento, se cambió la fórmula, se le dio lactulosa y desde el 11 de julio a la fecha ocasionalmente presenta ahora diarrea. El pediatra dice que puede tener alergia, su curva de crecimiento son normales, no tiene brote, a veces tiene reflujo pero es mínimo, es una bebé bastante activa, no sufre de cólicos, elimina bien los gases. ¿Cómo puedo saber si realmente tiene alergia a la proteína o no? En esos casos, o sea... bueno, y otra vez nos escribe, perdón. Y olvidé mencionar que el 15 de agosto presentó una deposición con 3 pintas de sangre pequeña. Hay que mirar si la sangre fue con presencia de popó duro o si fue con presencia de popó blandito. Porque si obviamente estaba bajo el efecto de que el popó estaba duro, probablemente fue el mismo estreñimiento. Pero si de pronto ya estaba teniendo deposiciones con pintas de sangre con deposiciones ya blandas, probablemente eso sí puede ser una alergia a la proteína de leche de vaca, una alergia alimentaria en estos casos. Bien, acá nos preguntan Jenny Caru 1528, buenas noches. ¿Un bebé de 10 meses se le puede dar pitaya? No hay ningún problema, le puedes dar pitaya. Obviamente no excederse porque de pronto ya se nos va, o hace diarrea porque de pronto le puedas estar dando una cantidad bastante grande de la fruta. Diana Ortiz ZM nos dice, buenas noches, ¿el pescado a los cuántos meses se les puede dar? Desde los 6 meses sin ningún inconveniente. Carito 0617 nos dice, si mi hija vomita cada vez que come huevo, ¿quiere decir que es alérgica y nunca lo podrá comer?
Pues puede ser que sea alérgica por los síntomas, pero decir que de pronto nunca es muy difícil. Es mucho tiempo, nunca es mucho tiempo. Sí, probablemente ahí lo que hay que hacer es consultar con el médico y mirar en esos casos si se requiere alguna prueba para determinar qué tanto grado de alergia. En algunos casos se pueden tomar para definir cuánto va a ser el tiempo de restricción del huevo y sobre todo si hay riesgo de hacer choque anafiláctico o otro tipo de cosas, y sobre todo más o menos poder predecir, dar una aproximación de cuánto tiempo va a ser la dieta. Aunque hay a veces, dicen las mamás, es alérgico al huevo, pero entonces uno les pregunta, ¿y come pasta? ¿Y come pan? ¿Y come...? Y no hace nada. No hace nada. De acuerdo. Entonces hay que revisar hay que también. revisar esa parte. Dice Lina Rivera C. ¿A los prematuros se les inicia la alimentación complementaria a la edad corregida o a la edad cronológica? ¿Y se debe evitar algún alimento? No, ninguno, y se inicia bajo los mismos parámetros y bajo la misma edad que los niños que nacen a término. Dependiendo también del desarrollo psicomotor que tenga el desarrollo bebé. Psicomotor, exactamente. Vibri Carolina nos dice, ¿el hinojo puede dar alergias? Porque también me hicieron restricción del hinojo mientras se determina si es alérgico a la, bueno, dice ella proteína, pero ya sabemos que no. Ahorita hay mucho dilema con el hinojo, por decir, frente a, porque las mamás lo consumen para aumentar la producción de leche. Hay algunos artículos, algunos reportes que dicen que es mejor no utilizarlo porque puede tener efectos adversos en la mamá o en los niños. Entonces, ese tipo de situaciones sí es mejor, yo creo, que consultarlas porque hay ahorita más artículos que avalan que es mejor de pronto no utilizarlo. No utilizarlo, lo mismo que pasa con el anís de estrella. Exactamente. Que no se debe utilizar. De acuerdo. Deni8227 nos dice, por favor, ciruela. ¿A qué edad se puede dar ciruela? Desde los 6 meses de vida sin problema. Sime Lunar nos dice, buenas noches, mi bebé tiene 4 meses, le aparecen y desaparecen manchitas rojas. ¿Es alergia? Solo recibe leche materna. Si son solo manchas, habría que revisar. Toca examinar a tu bebé si para hay poder... algún otro síntoma, hay que revisarlo para poder determinar si es una alergia o no. Pandrea24 nos dice, buenas noches, ¿la cuchara que se usa debe ser de plástico o de metal? Si es un niño que tiene menos de 6 meses, pues obviamente es mejor utilizar cucharas de plástico, sobre todo para evitar lesiones en la boca, o que de pronto con el metal el niño no vaya a morder la cuchara y no se vaya a lesionar la encía o vaya a generar algún tipo de lesión en la cavidad oral. Entonces mejor utilizar unas cucharas de gomita o de esos para que no vayan a generar ninguna lesión. Paola Gil 16, por acá nos saludaron y nos dijeron que saludos al mejor equipo. Muchas gracias. Muchas gracias. Se me perdió la pregunta ya. Paola Gil 16 nos dice, doctor, el tratamiento del pediatra para la alergia de mi hijo por comer pescado fue unos medicamentos, un antihistamínico, y eso sí está bien, se debe usar. El tratamiento de una alergia alimentaria es eliminar el alergeno alimentario, ¿sí? Hasta el momento no se han inventado nada diferente para ese tipo de situaciones. Entonces ahí pueden haber otro tipo de cosas, o sea, uno puede tener asma, rinitis, dermatitis, se puede hacer un manejo conjunto con otro tipo de medicamentos, pero si claramente hay una alergia alimentaria, hay que eliminar el alimento que ustedes ven que le cae mal. Ahora le pregunto yo, y bueno, uno elimina el alimento, ¿y cuánto tiempo dura ese alimento en desaparecer del cuerpo? Si uno arranca con la eliminación bien hecha, hay que esperar que los síntomas puedan persistir hasta 2 semanas de haber comenzado con la dieta de eliminación, porque a veces te pasa que tú le dices a la mamá, bueno, quitemos la leche, vas a hacer muy bien la dieta, y te está llamando a los 3 días a preguntarte, y tú le debes decir, pues es lógico que todavía el organismo esté con trazas, entonces hay que esperar como mínimo 2 semanas. Si pasan 2 semanas y sigue con sangrado, hay que mirar, primero reconsiderar evaluar si la dieta se está haciendo bien, o si puede suceder que de pronto haya algún otro alimento más que sea el que esté generando todos los síntomas. Bien, Luisa Duque nos dice, hola, buenas noches, mi bebé tiene 22 meses, es alérgica a la proteína de la leche, ¿cuándo le puedo empezar entonces a dar lechita? Hay que evaluarlo con su médico, sobre todo como mínimo, si es un niño que tiene menos de 1 año, la recomendación mía es
no va a arrancar antes del año. Normalmente uno podría hacer algunas Ella excepciones. tiene 22 meses, ya es No, grande. ya hay que mirar sobre todo cuánto tiempo lleva con la dieta de eliminación, ¿sí? Mínimo debería llevar 6 meses con la dieta de eliminación y obviamente tener un aval, un concepto, un visto bueno de su médico para decir que se puede liberar, pero tiene que cumplir algunos criterios para eso. Perla Cuarzo 1 nos dice, hola, buenas noches, ¿cómo puedo reemplazar la leche y el yogur porque mi hijo se brota cuando los consume? Hay muchas fuentes en esos casos. Se pueden utilizar fórmulas, si es un niño que tiene, por decir, menos de 3 años, pueden utilizarse fórmulas hipoalergénicas. Si definitivamente no se la toman, pues obviamente hay que buscar otros alimentos que tengan buenas fuentes de calcio, y si definitivamente no logramos absolutamente nada, esos niños tienen que suplementarse con calcio, y eso es súper importante porque estamos teniendo muchas deficiencias de calcio y de fósforo cuando las dietas no se hacen de una manera adecuada, de una manera balanceada. Belita C. Monroy nos dice, ¿cuándo un gastroenterólogo manda una endoscopia? Para alergia, créanme que hay muchos escenarios en los que se mandan porque estamos teniendo muchos niños con alergias. Entonces ese niño que de pronto está con diarrea, si no mejora y uno dice esto es por alergia o por alguna otra condición, se le hace una endoscopia. Ese niño que de pronto sigue sangrando y yo pienso que hay alguna otra situación además de la alergia, hay que hacer una endoscopia. Hay muchas situaciones, pero sí claramente una de las indicaciones para hacer endoscopias en niños sí es la alergia alimentaria. Ok. Pandrea 24 nos dice, ella es alérgica, tiene dermatitis y tiene asma. ¿Es probable que mi hijo sea alérgico? Si hay artículos que hablan y hay publicaciones que dicen que si tú eres alérgica o alérgico, en el caso del papá, cuando uno de los dos es alérgico, el 40%, tienes una probabilidad del 40% de tener hijos alérgicos. Si son ambos, el 70%. Entonces, pues hay un porcentaje importante. Como puede suceder que tú tengas alergias y el niño no tenga ninguna manifestación, pero sí obviamente hay un factor de riesgo mayor frente al hijo de una mamá que no tiene manifestaciones alérgicas. Mónica Collante nos dice, ¿la piña se puede dar desde los 6 meses? Total, no hay ningún inconveniente. Bien, Dima, tenemos muchísimas preguntas, muchísimas gracias a todas las mamás que están allá sentaditas juiciosas escuchándonos resolverles todas estas dudas. Trato de leerlas todas para que el doctor no se vaya y nos quedemos con dudas. De Dima Rogo nos dice, buenas noches, mi bebé tiene 1 mes y medio, le doy leche materna más leche de fórmula. Solo me hace deposiciones diarreicas, pero día de por medio. ¿Es por inmadurez intestinal? Probablemente sí. Puede ser que se muere un día sí, un día no, pero hay que mirar si en realidad la consistencia es normal, porque claro que el bebé normalmente tiene deposiciones líquidas, como dicen o como decimos, como huevos pericos, y eso puede ser normal. Ahora bien, si tú dices, no, ya está haciendo 10, 15 deposiciones, le estás viendo sangre, en las deposiciones le estás viendo moco, se le quema la cola, sí, claramente es diarrea, y ahí en ese caso pues tienes que hablar con tu médico para mirar qué tipo de manejo se tiene que hacer en esos casos. Juanjo nos dice, ¿las fresas producen alergia a los 6 meses? Cualquier alimento, como les digo, puede generar reacciones alérgicas, pero el hecho que no haya hecho ninguna manifestación o que tengamos algún miedo frente a incorporarlo, no, pues hay que incorporarlo, hay que probarlo y hay que mirar exactamente qué pasa. Si ya lo incorpora y se hace reacciones, pues claramente está haciendo alguna reacción. Rose 202 nos dice, si el bebé es alérgico a la pasta y al huevo, ¿debo restringirlos por cuánto tiempo para poder volvérselos a dar? Mínimo serán 6 meses, mínimo, ¿sí? Y eso depende mucho de la edad del niño, ¿sí? Entonces, pero mínimo se hacen restricciones de 6 meses para considerar hacer nuevamente una liberación de esos alimentos. Edwin Pastrana 81 nos saluda, saludos Edwin. Hola. Y nos dice que muchas gracias por compartir todos nuestros conocimientos. Dice acá, Adri Beltrán se nos dice, el gastroenterólogo a mi hija de 4 meses que solo tiene leche materna me puso a dieta de todo, lo que genera alergia por un episodio de una deposición con sangre,
pero no sé si fue alergia a la proteína. A veces es muy difícil poder evaluar cuando es solo un episodio, ¿sí? En esos casos yo creo que uno está en la plena confianza de hablar con su médico y volver de pronto a mirar o a reconsiderar si se requieren de pronto esas dietas tan estrictas o de pronto volver a retar para ver de pronto si hay nuevamente los síntomas. Pero ojo, ese tipo de condiciones o ese tipo de situaciones o de decisiones se tienen que hacer con acompañamiento del médico. Ahí sí tenemos que ser muy responsables porque pues obviamente prima sobre todo la decisión del colega en esos casos. Hay que creer en sus ¿Ok? pediatras, ese es el mensaje clarísimo. Ahora, a veces hay bebés que hacen deposiciones con puntitos de sangre. Uno a veces asume, no, eso es alergia a la proteína, pero resulta que le revisas el anito y tienes un poquito de fisuras, Sí, como de grieticas, de y acuerdo. por eso es que hizo deposición. Sí. Es algo que también de pronto hay que revisar. Hay que revisar siempre, hay que revisarle siempre la cola a los bebés, ¿sí? Eso es algo que pues nosotros como médicos sabemos y ustedes como papás, cuando hay sangrados por la colita, siempre tienen que dejarles revisar la colita a sus hijos para mirar que como tú estás mencionando que no tenga una fisura, porque a veces, oiga, sangró y resulta que tiene una fisura y esa es la causa del sangrado. Si uno dice, ya mejoró la fisura, pero sigue sangrando, hay que pensar que pueden ser otras cosas distintas. Carol Díaz 42 nos dice, buenas noches, mi bebé es prematura, tiene que sentarse, o sea, tengo que esperar que se siente para poder iniciar la alimentación. No es solamente sentarse, también hay un reflejo de extrusión que toca De desaparecer, acuerdo. tiene que agarrar cositas, tiene que llevárselas a la boca, o sea, es como un conjunto en su desarrollo psicomotor que tu pediatra tiene que ver para saber si está lista para recibir alimentación complementaria. De acuerdo. Paola Gil nos pide algún consejo para aplicarle algo a su bebé. Lastimosamente por acá no te podemos formular, sobre todo en brotes hay que verlos, debes consultar. Si está muy feo, por favor, mañana mismo a primera hora acude con tu pediatra. Dice Diana Marcela 1518, si hago dieta para bajar de peso y le doy seno a mi bebé y complemento con fórmula, ¿le afecta algo al bebé? Entonces ella quiere hacer dieta y saber si lo puede hacer. Yo creo que en este caso somos defensores acérrimos de la lactancia materna y lo que yo te Buena podría alimentación. responder es alimentarte bien, o sea, tú puedes bajar de peso pues por salud, no por otra cosa diferente, pero ese tipo de dietas sí tienen que ser con acompañamiento de una nutricionista, sobre todo porque pues aquí tenemos que propender la lactancia materna y si tú le estás lactando pues lo mejor o lo ideal si es un niño menor de 6 meses que siga lactando y que no utilicemos fórmulas infantiles, ¿sí? En ese caso en especial. Ahora, si no alcanza a haber una producción adecuada por una otra razón, es otro cuento distinto, pero ahí sí recomendación importante consultar con el médico. Juaurki 28 nos dice, ¿la alergia a la proteína le puede producir asma? Podría suceder, pero normalmente no solo va a ser la alergia a la proteína leche de vaca, pueden haber otro tipo de manifestaciones, factores de riesgo, factores ambientales que pueden condicionar que haga una situación, una crisis asmática, pero solo la leche como tal, el porcentaje es muy bajo. Puede suceder, aquí en medicina no hay verdades absolutas, no podemos decir, rejurar que no, pero el porcentaje es muy bajo en realidad. Bien, Lactancia con Amor nos saluda. Saludo, Jenis, del otro lado estás por allá viéndonos. Lau Molina Varga nos dice, ¿qué tipo de pasta le puedo dar a mi bebé? ¿Tiene que ser sin gluten? No necesariamente, si ya le probaste huevo y no hubo ninguna reacción con el huevo, pues le puedes dar una pasta con huevo. Hay pastas, por decir, que se llaman cabello de ángel, vermicelli, que son pastas delgaditas a base de arroz, que pueden ser una muy buena fuente energética en los niños que no se han expuesto al huevo, puede ser una muy buena fuente energética en esos chiquitines. Deni8227 nos escribe fresitas, entonces ella pregunta que si las fresas las debe hervir o pelar. Yo creo que ni lo uno ni lo otro, hay que desinfectarlas, que es diferente, ¿sí? El riesgo, por decir, de los alimentos en esos casos es lavarlos muy bien y desinfectarlos, sobre todo las fresas, porque las fresas
que se cultivan, por decir, en la sabana de Bogotá, pues el riego no va a ser con agua hervida o agua manantial, sino pues que es agua de los ríos de la zona. Entonces hay que desinfectar muy bien los alimentos. Ok, Nata.Ruiz nos dice, mi niño tiene 22 meses, el yogur le hace daño, le dan cólicos, ¿qué debo hacer? Consultar al médico para ver si de pronto tiene una intolerancia o si tiene una alergia. Como les decía, son dos situaciones completamente distintas, porque puede ser que le des el yogur y haga alguna manifestación, pero de pronto te tolere el queso, el kumis o la misma leche y de pronto no pase absolutamente nada. Nati PS89 pone unas caras muy bravas, ella está muy enojada y dice, por favor, no le den gaseosa a los niños. Sí, aquí yo creo que todos, tanto los médicos como los papás, pues estamos defendiendo una alimentación saludable y sabemos que pues la gaseosa no hace parte de la alimentación saludable de ninguno de nuestros niños y de nosotros tampoco como adultos. Muy bien. Dice, Lice 1690, ¿la alergia produce bajo peso en el bebé? Puede suceder que una de las manifestaciones de alergia sea que el niño no esté ganando adecuadamente peso y que con eso pensemos que de pronto esté teniendo una alergia alimentaria. Claro que sí. Dice Adri Beltrán C, el gastro de mi hijo de 4 meses que solo tiene leche materna puso a dieta de todo, por lo que genera alergia por un episodio de sangre, pero no sé, se repitió la pregunta, ya sí. Te la habíamos contestado. Sí, señora. Jarly San, ¿consumió un derivado lácteo? ¿Le puede afectar su digestión? Si lo consumió y no hizo ninguna manifestación, pues no habría ningún inconveniente. Hay que mirar si de pronto toleró adecuadamente o si hizo alguna manifestación clínica, vómito, diarrea, distensión, cólico, se brotó. Hay que revisar esa parte. Muy bien. ¿La urticaria puede darle a un bebé por el huevo? Dice Yari 0601. Totalmente cierto, sí, puede suceder, claro que sí. Tanto al huevo como a cualquier otro alimento uno puede hacer urticarias, claro que sí. Ya son reacciones muy severas, ¿no? Mon Reinventer está despierta, creo que está en Inglaterra. Saludos por estar trasnochando. Muy bien. Dice Nancy Loza R, ¿cómo desinfecto las frutas y verduras? Hay varias maneras muy costo efectivas y es utilizar cloro, ¿sí? Hipoclorito de sodio, haciendo pues una adecuada dilución o preparación en agua, no directamente a los alimentos, sino se puede utilizar un recipiente con agua, agua potable y se le echa cloro, o a ese mismo volumen de agua se puede utilizar vinagre, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con las concentraciones o las cantidades, porque pueden tener también algunos efectos adversos o pueden generar pues cambios en los sabores de los alimentos. Después de tenerlos ahí sumergidos 5 minutos, después se sacan, se lavan y ya se pueden o consumir crudos o llevarlos ya a un proceso de cocción. Dice acá, Deni8227, ¿es cierto que si no se da huevo tibio se le puede producir una enfermedad a mi bebé? El problema con el huevo tibio se presenta de dos maneras y es, sobre todo en niños menores de 1 año, y hay mayor riesgo de alergia cuando el huevo está tibio y que no esté completamente coccionado. Entonces yo siempre les digo, y los papás que me han oído saben que yo les digo huevo duro, huevo bien completamente duro para disminuir el riesgo de alergias, y segundo, porque el huevo es uno de los alimentos que más intoxicaciones alimentarias tiene, sobre todo por la cáscara, porque a veces las cáscaras no están sucias. Entonces hay mayor riesgo de una infección que se llama salmonela, que es una intoxicación alimentaria muy frecuente en nuestro país. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Recuerden, mamá, todas las que estuvieron allá sentaditas y todos los caballeros que estuvieron allá sentaditos, muchas gracias. A ti, muchas gracias. Creo que nos vemos muy seguido este mes de septiembre. Tenemos algunas sorpresitas por ahí cocinándose. Recuerden que estos videos están quedando grabados en mi canal de YouTube, Menina Ejer, igual como mi nombre, y las voy a hacer una invitación muy especial porque se vienen más sorpresas. Los invito a seguir a nuestra nueva cuenta, @pediatría cerca a ti. Okay. Se vienen sorpresas.
Ok, bueno, una feliz noche para todos. Chao. Chao.